Vamos a desarrollar las propiedades de la hipérbola. Procediendo de forma parecida a la elipse, es inmediato que la hipérbola es simétrica respecto a los ejes coordenados y por consiguiente al origen, aunque lo propongo después como una actividad. Es algo muy elemental. Fíjense que aquí tenemos lo que se llama el lado recto, ¿sí? Que es simétrico, pero en realidad esto que se está marcando acá, A1, A2, serían los vértices, que formarían lo que sería el lado recto. Consideramos, para analizar estas propiedades, la ecuación de una hipérbola con centro en el origen y eje focal en el eje X. Podemos ver que si pasamos esto al otro miembro, resulta que x cuadrado sobre a cuadrado va a ser más grande que 1, porque esto, por más pequeño que fuera, esta expresión va a superar a 1. Por lo tanto, x cuadrado sobre a cuadrado va a ser mayor o igual que 1, o sea que x cuadrado va a ser mayor o igual que a cuadrado. Y eso equivale a decir que el valor absoluto de x es mayor o igual que a. Si un punto cualquiera pertenece a la hipérbola que la llamamos gamma, x va a ser más grande, en realidad va a ser mayor o igual que a y menor o igual que el opuesto de a. Y en la zona sombreada de la figura, también, o sea, en la zona sombreada acá, no va a haber puntos de la hipérbola. Esto es lo que probamos con esta cuestión de la desigualdad. Los valores de x, para los cuales va a tener sentido esta hipérbola, el eje x, porque esta hipérbola no va a cortar al eje y, van a ser los que, este es a y este valor es el opuesto, son los vértices. Va a ser mayor o igual que a y menor o igual que el opuesto de a. A la hipérbola, bien, hasta ahí estamos. Bueno, a la hipérbola también se le mide la excentricidad. Es decir, C, que es el eje focal, es más grande que A. O sea que C sobre A es más grande que 1. Y C sobre A es la excentricidad. O sea, a diferencia de la elipse, la excentricidad de la hipérbola es un número mayor que 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para la cuestión de la representación gráfica. Tomemos x cuadrado menos y cuadrado igual 1. Observemos que si despejamos, podemos pensarlo como y en función de x y tenemos dos semihipérbolas. Una superior, la de la rama positiva, y una inferior, la rama negativa. Cuando x cuadrado, que es lo que está dentro de la raíz, es mayor o igual que 0, x cuadrado es mayor o igual que 1. O sea que x en valor absoluto es mayor o igual que 1. O sea que x es mayor o igual que 1 o menor que el opuesto. Todavía no conocemos las ecuaciones de las asíntotas, pero intuitivamente las podemos dibujar. Las asíntotas son rectas que van a pasar por el origen. Evidentemente, se ve claramente que esta hipérbola no tiene intersección con el eje y, que eso va a ocurrir con una hipérbola con eje focal en el eje x. Si hago x igual 0, me va a quedar el opuesto de y cuadrado igual a menos 1. Y eso me hace ver que no existe intersección con el eje x. La actividad de aprendizaje 6 pide probar esas simetrías de las que se hablaba al principio del video y la deducción de la ecuación de la hipérbola con eje focal en el eje, centrada en el origen, y eje focal en el eje de ordenadas. Asíntotas de la hipérbola. Vamos a deducir de dónde salen. La idea es muy simple. Las asíntotas sabemos que son rectas que pasan por el origen. Es decir, son rectas de la forma y igual a mx. H es igual 0. Y esta es la ecuación de la hipérbola. Lo deducimos para esta. Después vamos a ver que la otra sale de inmediato. Ver esta intersección significa sustituir donde tengo y por mx.
Eso me va a quedar m cuadrado por x cuadrado. Si yo extraigo factor común x cuadrado, me queda 1 sobre a cuadrado menos m cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Con y igual a mx. Si acá saco como un denominador a cuadrado b cuadrado, me queda esto dividido a cuadrado es b cuadrado y esto dividido a b cuadrado es a cuadrado por m cuadrado. Fíjense que si yo paso esto al otro miembro, este denominador pasa acá multiplicando y esto pasa aquí dividiendo. Por lo tanto, x cuadrado es igual a esta expresión. El primer miembro es positivo, por ende al segundo miembro, si esto es una igualdad, no le queda otro destino que ser positivo. Pero cuidado, si esto es todo positivo, el numerador es inexorablemente positivo, porque es un producto de dos números positivos. Pero necesita inexorablemente que el denominador sea positivo, que es b cuadrado menos a cuadrado por m cuadrado. Paso esto al otro miembro, despejo el valor de m cuadrado, que es la pendiente de la asíntota, y me queda que m cuadrado es menor estricto que b cuadrado sobre a cuadrado. O sea que m en valor absoluto es menor que b sobre a. O sea que m va a estar entre b sobre a y el opuesto. Lo que me está diciendo que la pendiente de la recta asíntota es de la forma b sobre a. O sea que las asíntotas van a ser dos rectas de la forma b sobre a por x igual a b sobre a por x y el opuesto de b sobre a por x. Es decir, que esas asíntotas me están marcando los límites de la hipérbola. Entre qué valores y qué valores se mueven. Estas asíntotas, les recuerdo, son rectas que son imaginarias y van en línea de puntos. Recordemos que cuando a es igual a b, las asíntotas determinan un ángulo recto y la hipérbola se llama hipérbola equilátera. Cuando es mayor que b, significa que forman un ángulo agudo esas asíntotas y la hipérbola se llama acutángula. Y cuando a es menor que b, obtusángula, porque el ángulo es obtuso. Les dejo una animación del GeoGebra para que jueguen y vean estas cuestiones. Ya hemos visto de dónde salen las asíntotas de la hipérbola. ¿Qué ocurre con las asíntotas cuando tenemos el otro tipo de hipérbola? Decíamos que es fácil ver que para una hipérbola con centro en el origen y eje focal en el eje de ordenadas, las ecuaciones de las asíntotas van a ser la pendiente la recíproca de esta. Se deduce de inmediato. Vamos a las ecuaciones paramétricas de la hipérbola. Así como la circunferencia, mejor dicho, las funciones trigonométricas están referidas a una circunferencia, las hiperbólicas, ¿se acuerdan las funciones hiperbólicas? De nuevo, así como las funciones trigonométricas están referidas a una circunferencia, la circunferencia trigonométrica, las funciones hiperbólicas, ¿recuerdan? Que serían combinaciones lineales de exponenciales, están referidas a una hipérbola. Por lo tanto, las ecuaciones de una hipérbola con centro en el origen y eje focal en el eje x van a ser de la forma x igual a a por coseno hiperbólico de t e igual a b por el seno hiperbólico de t. Para el pasaje inverso hay que tener en cuenta la relación entre comillas cuasi trigonométrica o hiperbólica. ¿Se acuerdan que decía que el coseno hiperbólico cuadrado de t menos el seno hiperbólico cuadrado de t es igual a 1? Esta sería la figurita que lo sostiene. Esto sería el seno hiperbólico de t y el coseno hiperbólico de t. Pero la cuestión se podría probar, con algunos ejemplos concretos. Planteemos un par, ¿sí? Y con eso cerramos este video. Ecuación paramétrica hipérbola. Ejemplo
1. Nos vamos a limitar solamente a la ecuación, no a otro análisis. X cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Cómo son las ecuaciones? X igual a 2 por coseno hiperbólico de t igual a raíz cuadrada de 2 por el seno hiperbólico de t. ¿Cómo podríamos verificar o hacer el proceso inverso? Muy simple. Tomamos la ecuación y con cuidado, porque no es como en la circunferencia, debo despejar. Entonces, ¿x a qué va a ser igual? Con respecto al coseno, a x sobre 2 igual a coseno hiperbólico de t. E y sobre raíz de 2 sobre el seno, o sea, va a ser igual al seno hiperbólico de t. Luego, ¿qué hago? Elevo al cuadrado cada igualdad y la sumo. Lo que me va a quedar, x sobre 2 elevado al cuadrado más y sobre 2 elevado al cuadrado y eso va a ser igual al coseno hiperbólico al cuadrado de t más el seno hiperbólico al cuadrado de t. Perdón, ¿qué nos faltó acá? No podemos sumar. Sumamos cuando estamos en la elipse o en la circunferencia. En la hipérbola es una diferencia de cuadrados. Aparte, si no lo hiciéramos, esto ahora sí nos va a dar 1. Y obviamente esto queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 2, que es la ecuación original que nos propusimos. ¿De acuerdo? Vamos a un segundo ejemplo. Fíjense que ahora el valor que está debajo de x es más chico que el de y. Entonces la ecuación va a ser distinta. Va a ser y igual vamos a ver cómo va a funcionar. Pero sí, y igual a 3 seno hiperbólico de t y x igual a raíz de 2 coseno hiperbólico de t. Veamos. Si partimos de esto, x sobre raíz de 2 va a ser igual al coseno hiperbólico de t. E y sobre 3 va a ser igual al seno hiperbólico de t. Entonces, x sobre 2 al cuadrado menos y sobre 3 al cuadrado, esto es coseno hiperbólico, esto es seno hiperbólico. Y fíjense que la ecuación me queda x cuadrado sobre 2 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1. Llegamos a lo mismo. Bueno, cerramos y nos vemos en otro video. Gracias por su atención.